Hola y bienvenidos a la asignatura Características y Necesidades Educativas Especiales de estudiantes con discapacidad psíquica e intelectual. Soy Manuel Sánchez Torres y me recordarán de la asignatura Bases Conductuales del Aprendizaje. Soy psicólogo y máster en Psicología Clínica y ejerzo mis funciones como profesional en la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad de la Universidad Rey Juan Carlos. En el ámbito concreto de la discapacidad psíquica tengo una amplia experiencia y en los últimos años mi atención se ha centrado en estudiantes universitarios con trastorno del espectro del autismo, especialmente con síndrome de Asperger. La asignatura que ahora comienza la impartimos entre Ricardo Moreno y yo mismo. A Ricardo Moreno posiblemente le recuerden de otros vídeos como la presentación de esta maestría o la asignatura Implicaciones de la discapacidad y de la diversidad funcional en el ámbito educativo. Entre ambos, intentaremos conducirle por este sendero en el que nos adentramos en un conjunto de situaciones de diversidad extremadamente complejo y heterogéneo, como es el campo de la discapacidad psíquica e intelectual. Esta asignatura de 3 ECTS ha sido concebida para ser desarrollada durante 75 horas, para lo cual contará con los materiales que habitualmente ha venido utilizando en las asignaturas previas en esta maestría. Sirva como introducción que es necesario establecer una diferencia entre la discapacidad psíquica y la discapacidad intelectual. En la segunda quedarán recogidas todas aquellas situaciones de diversidad funcional que estén relacionadas con el rendimiento intelectual inferior al promedio, o lo que hasta hace fechas recientes se denominaba retraso mental. La evolución de este concepto, de retraso mental, está, como no puede ser de otra forma, vinculado al avance del conocimiento científico. De hecho, pese a lo que pueda pensar, el concepto correcto es el de retraso mental y no el de deficiencia mental. Deficiencia mental aludía a un déficit, algo deficitario, y por tanto no mejorable, ya que no existía. Era algo que faltaba. Por el contrario, el retraso mental alude a la idea de retardo, es decir, a una adquisición tardía de los componentes necesarios para poseer un rendimiento intelectual promedio. Esta adquisición tardía podía potenciarse haciendo hincapié en el entrenamiento de las habilidades, que a pesar del bajo rendimiento intelectual podían adquirirse. Estas habilidades se denominaron habilidades adaptativas. Dicho de otro modo, se introdujo el concepto de habilidad adaptativa al comprender que no podía utilizarse el cociente intelectual como único criterio de medida. Cuando hablamos de deficiencia mental, el aspecto atendido era el cociente intelectual. Tome nota de que el concepto correcto es el de cociente intelectual y no el de coeficiente intelectual como vulgarmente suele decirse. Es un cociente, puesto que es el resultado de dividir la edad mental entre la edad cronológica y por lo tanto nunca podría ser un coeficiente, por lo que este se convierte en el momento ideal para que radique de su vocabulario el término incorrecto y comience a utilizar, si no lo hacía ya, el de cociente intelectual. El cociente intelectual es un elemento de medida, que en sus orígenes proviene de las primeras versiones de las pruebas estandarizadas y de medición de la inteligencia. En sus auténticos orígenes, dichas pruebas se desarrollaron con propósitos militares. Posteriormente, se fueron elaborando más aún hasta convertirse en las pruebas que hoy conocemos como medición de inteligencia. Sin embargo, decir que una persona presenta un cierto retraso mental a partir de una puntuación obtenida en una prueba psicométrica resulta terriblemente parcial. Debía haber algo más que aparte de este cociente intelectual que influyera en el rendimiento, y ese algo más no era otra cosa que las habilidades adaptativas. Estas habilidades incluían diferentes dominios: salud, seguridad, trabajo, ocio, habilidades sociales, habilidades académicas funcionales, entre muchas otras. Y pudo comprobarse que independientemente del cociente intelectual se detectaba cierto retardo en la adquisición o desarrollo de estas habilidades, pero que con el entrenamiento suficiente y el trabajo clínico adecuado podían adquirirse en mayor o menor medida y por tanto mostrar una conducta más adaptativa y un mayor nivel de autonomía. De ahí que la Asociación Americana de Retraso Mental propusiera la evolución del concepto hacia el de retraso mental, donde se combinan los dos elementos expuestos. Posteriormente, la evolución de los paradigmas clínicos ha conducido a que la propia Asociación Americana de Retraso Mental propusiera la situación del concepto de habilidad adaptativa, por el de conducta adaptativa y el de retraso mental por el de discapacidad intelectual. En el caso de la discapacidad intelectual, en resumen, la persona muestra un rendimiento intelectual inferior al promedio atendiendo a los aspectos anteriormente mencionados. Mientras que en la discapacidad psíquica vemos una repercusión en funciones psicológicas básicas, en la conducta o en el rendimiento cognitivo. En cualquier caso, la discapacidad psíquica será considerada una patología fundamentalmente psíquica, cuyos criterios diagnósticos aparecen recogidos y descritos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales en su 5ª edición, el DSM-5, editada por la Asociación Americana de Psicología.
Los mismos criterios diagnósticos aparecen reflejados en la Clasificación Internacional de las Enfermedades, en su 10ª edición en este caso. Para el desarrollo de esta asignatura y las restantes, como pudo comprobar en la primera asignatura de la maestría, se ha optado por el uso del DSM para la descripción de estas patologías, de manera que se definan de forma unitaria. Posiblemente nos movamos en el terreno más complicado, tanto desde el punto de vista educativo como desde el punto de vista social, puesto que estamos atendiendo a una discapacidad invisible. Aquí no hay bastón, no hay silla de ruedas, no hay nada que permita identificar a simple vista al estudiante con discapacidad psíquica de los restos de estudiantes. En la mayoría de los casos, los estudiantes con discapacidad psíquica son tildados como raros, especiales o con manías. Sin embargo, no son manías caprichosas lo que nos ocupa, sino un criterio diagnóstico involuntario, semejante a lo que puede ser la fiebre en la gripe. No se puede evitar, no se elige y no se mantiene por gusto propio, simplemente está ahí. Por ejemplo, el estudiante no se empeña en ser rígido en sus costumbres, sino que tal vez sea un síntoma cardinal del síndrome de Asperger. Este comportamiento rebelde y desafiante puede no ser otra cosa que la identificación de un trastorno negativista, desafiante o un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y evidentemente, visto así, nuestro comportamiento como maestros debe cambiar radicalmente. Al decir que hablamos de discapacidad oculta, de la discapacidad invisible, nos introducimos de lleno en un mundo de desconocimiento por parte del público general y en ocasiones de miedo a lo desconocido. Esto conduce a las personas con discapacidad psíquica a una situación de alto riesgo de exclusión por el rechazo social que aparece asociado a ella. También porque se estigmatiza a la persona con discapacidad psíquica, tal como sucede con la esquizofrenia, como se verá más adelante en los contenidos de la asignatura. El maestro debe entender que en muchas ocasiones el estudiante con discapacidad psíquica puede encontrarse bajo los efectos del tratamiento farmacológico prescrito por el profesional de referencia y, por tanto, jugar en inferioridad de condiciones en el terreno del aprendizaje por cuestiones ajenas a su voluntad. Las dos palabras claves a recordar en este caso son la memoria y la atención. Si las condiciones para mantener la atención en perfecto estado de funcionamiento no son buenas, será muy difícil que se pueda memorizar o desarrollar aprendizajes, por lo que el maestro debe de estar atento a cualquier aspecto que influya negativamente sobre la atención como proceso cognitivo básico. Tal como se ha descrito en las asignaturas precedentes, conocer cuáles son los síntomas de la patología que da lugar a la discapacidad puede ser fundamental para detectar las necesidades educativas que manifieste el estudiante. Por ello, aconsejamos repasar los contenidos de la primera asignatura de esta maestría en lo que a discapacidad psíquica concierne, a fin de mantener frescos estos contenidos. Dicho todo esto, demos comienzo a la asignatura.